Antes de empezar el vídeo quiero hablaros de la camiseta que llevo puesta, que es una edición especial que hemos sacado en Gigantes del Básquet para conmemorar no solo la que fue la primera portada de un tal Michael Jordan en nuestra revista, sino que también estamos hablando de la primera entrevista del astro de los Chicago Bulls con un medio extranjero. Lo podéis comprar, es una edición limitada de apenas 100 unidades, lo podéis comprar en el comentario fijado que os dejo en la descripción en el comentario de YouTube y en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, vamos a hablar de uno de los grandes temas que ahora mismo abordan a la actualidad de la NBA, como es la situación de Los Ángeles Lakers y sobre todo, qué es lo que puede hacer el conjunto californiano pensando en el cierre del mercado de traspasos. Así que hoy traigo 5 operaciones de intercambio que podrían realizar Los Ángeles Lakers de aquí a que termine el periodo de traspasos. Si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión y cuál crees que es el mejor de los traspasos que aquí os traigo. Así que, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar de lo que pueden hacer Los Ángeles Lakers en este Trade Deadline de 2026. Este vídeo sé que se me va a ir bastante largo porque tengo que explicar mucho contexto, tanto deportivo como salarial. Cada operación que os voy a traer aquí está cuadrada desde el punto de vista económico. Le he buscado también sentido desde el punto de vista deportivo, pero es lógico que yo, desde mi casa, sin tener ningún tipo de información interna de cómo funcionan las diferentes franquicias de la NBA y en particular Los Ángeles Lakers, no tiene, en cierta medida, nada de realidad lo que os voy a contar aquí. Esto es un plan que yo más o menos he diseñado, que en cierta medida creo que es viable, creo que tiene sentido, pero como es lógico, estos lo que se llaman son fake trades, son ideas de traspaso que poco o nada tienen que ver con la realidad. Si acierto finalmente, pues oye, os podéis pasar por aquí dentro de unas semanas para decir que lo vi venir antes que nadie. Pero bueno, vamos a hablar primero del contexto salarial de Los Ángeles Lakers. Ahora mismo tienen 194,8 millones garantizados para lo que resta de temporada. Esto se traduce en que el conjunto angelino está al borde del primer apron del impuesto de lujo, es decir, ese primer umbral de las nuevas normas salariales que dificulta mucho la capacidad de movimiento que tienen los equipos. Por tanto, los Lakers no es esperable que superen ese primer umbral del impuesto de lujo. ¿Qué es lo que necesitan? En primera instancia, más defensa. Necesitan también un 4 puro porque, pues, entre LeBron, Luka y Jared Vanderbilt, bueno, y si me juntas también a Rui Hachimura, pues lógicamente no están consiguiendo desempeñar de la mejor manera posible ese rol que se perdió, como es lógico, con la salida de Anthony Davis y que se ganó en contrapartida con la llegada de Luka Doncic. Principales salarios movibles. Austin Reeves, que lleva bastantes semanas lesionado y que estaba teniendo una temporada sensacional, que le queda un curso más de contrato con una opción de jugador. Esta temporada cobra 13,9 millones de dólares. Rui Hachimura, 18,2 millones de dólares. Jared Vanderbilt, 11,5. Gabe Vincent, 11,5 también, y Maxi Kleber 11 millones de dólares. Está la cuestión de LeBron, pero como tiene opción de veto a cualquier traspaso por haber firmado una extensión de 2 años, de 1+1, vamos a dejarlo un poco fuera de la ecuación, porque tampoco creo que vayan a mover a LeBron James a estas alturas de su carrera. Rondas movibles. La de 2026 no es movible hasta el draft porque ya tenían condicionada la de 2025, por tanto no, por la regla Stepien no puedes intercambiar primeras rondas en años consecutivos, tenían que esperar hasta la noche del draft para poder hacerlo, por tanto está fuera de la ecuación. La de 2027 está en poder de Utah a excepción del puesto número 1 al 4, que ahora mismo está protegido a favor de los Lakers. Los Lakers podían traspasar esta ronda siempre y cuando desprotegiesen esa elección entre el 1 y el 4, que es un riesgo mayúsculo. 2028 no es movible salvo en intercambio, es decir, en swap, que lo voy a decir muchas veces este término, y un swap es intercambiar la mejor o la peor con otro equipo, es decir, tú te quedarías, me invento un traspaso con los Warriors, tú te quedas la mejor de los de 2028 y ellos la peor de 2028, para que nos hagamos una idea. Las de 2031 y la de 2032 sí que son movibles, pero una tiene que ser
en swap y otra no, evidentemente por lo que acabo de comentar de las rondas traspasables en años consecutivos. Jugadores que se han relacionado con Los Ángeles Lakers en los rumores a lo largo de estas últimas semanas. Jonathan Kuminga, que espero que no, que ahora mismo, de hecho estoy grabando y acaba de jugar su primer partido desde finales del mes de diciembre. Creo que es una maniobra de Pelinka para elevar el precio del jugador congoleño y obligarles a los Warriors a venderlo. Herb Jones, que ahora mismo pues es un jugador que está entrando y saliendo de la rotación en los Pelicans y no es tan bueno como se creía al principio de su carrera. Apuntaba a ser un 3&D de primerísimo nivel, pero en los últimos años entre lesiones y el bajo rendimiento de los New Orleans Pelicans, no creo que sea un upgrade tan bestia como para perder la cabeza desde el punto de vista de los Lakers para realizar un traspaso por él. La realidad del conjunto angelino es que no creo, en mi opinión, que hagan un gran movimiento. No vamos a volver a ver un super traspaso como el que ocurrió la pasada temporada o el que sucedió en el curso de 2022-2023, creo recordar, donde los Lakers llegan bastante lejos en playoffs. No sé si era 2023 o 2022, pero bueno, en ese año donde se desprenden de Russell Westbrook y el equipo empieza a funcionar. No mejoras esta plantilla a base de traspasos porque tiene muchos problemas estructurales y ahora mismo tu plan es otro. Dicho esto, su principal activo y la mejor opción que tienen para mejorar e incrementar el rendimiento de esta plantilla pasa por mover a Austin Reeves, que en mi opinión no es lo mejor, porque Reeves ha demostrado ser un jugador de primer nivel en esta plantilla, ha rendido muy por encima de lo que cabría esperar y creo que los Lakers están en disposición de incluirlo dentro del proyecto que van a armar una vez que LeBron James se retire y Luka Doncic tome definitivamente el control y el mando de la franquicia angelina desde el punto de vista deportivo. Los traspasos que os traigo son lo mejor que he podido armar. He estado muchas horas dándole vueltas a diferentes traspasos, contrastándolo también con otras ideas de compañeros, buscando opciones que fuesen más o menos realistas y también con la información que tenemos disponible. Los Lakers, esto es importante tenerlo en cuenta, que lo hemos dicho a lo largo de diferentes vídeos que hemos hecho en este último año y pico, tienen como objetivo despejar la mayor cantidad de espacio salarial para este verano, tanto para este como para el verano de 2027. En este curso, al término de esta campaña, podrían abrir cerca de $50 millones en espacio salarial, que es un dato que no es realista porque tienen muchos asteriscos y muchos pequeños matices que habría que hacer a esta afirmación, pero pueden abrir entre unos 20 y unos 35 millones de espacio salarial este próximo verano, todo ello a falta de saber lo que ocurre con LeBron James. Dicho todo esto y puesto en contexto la situación del conjunto angelino, vamos con el primer escenario de traspaso, que no es, ya os aventuro, el traspaso más sexy ni el traspaso más atractivo que cualquier aficionado de los Lakers pueda tener, pero sí que hay que hablar de Keon Ellis, un jugador de los Sacramento Kings que no está entrando mucho en rotación, que tiene un valor mucho más alto de lo que en realidad el conjunto californiano le ha dado espacio y tiempo en la rotación, que a mí sí que me encajaría en el conjunto angelino y que se lleva bastantes semanas rumoreando. La operación sería a 3 bandas, esto lo he sacado de un artículo de The Athletic, si no me equivoco mal, que me parecía bastante interesante. A los Lakers irían Saddiq Bey, Devin Carter y Keon Ellis, dos jugadores medianamente jóvenes, y Saddiq Bey que es en cierta medida un seguro por el nivel competitivo que ofrece, que requiere tener mucho el balón en las manos, pero que es un jugador bastante óptimo al que sacarle rendimiento. A los Pelicans irían Dalton Knecht, Doug McDermott, y la segunda ronda de los Kings de 2026 que llega a través de Charlotte. Mientras que a los Sacramento Kings pondría rumbo Maxi Kleber y una segunda ronda de 2032. Devin Carter es un jugador que fue elegido en primera ronda, pero que no ha tenido apenas recorrido en unos Sacramento Kings, que a mí personalmente sí que me gustaba bastante en Liga de Verano y al principio de su carrera, pero que por alguna razón no ha terminado de encajar en los Kings. Lo mismo con Keon Ellis, que tiene unas condiciones físicas sensacionales y creo que este sería un precio bastante óptimo y realista para lo que pueda acabar sucediendo. En cierta medida es migas por migas, o sea, son jugadores de fondo de rotación, son jugadores que apenas tienen valor de mercado, pero creo que es una opción interesante para plantearosla aquí y para abrir un poco boca y que me digáis qué pensáis, pero este creo que es el escenario más realista al que tienen que aspirar los Lakers y para que los aficionados del conjunto angelino tengan un poco presente cuál es la realidad en la que se mueve ahora mismo el equipo dirigido por J.J. Redick. Pasamos a la segunda opción. Esto ya es palabras, en cierta medida, un poco mayores y es Royce O'Neal.
Los Suns ahora mismo son una de las grandes historias de esta temporada. Nadie esperaba que pudieran tener un rendimiento como este, con un equipo repleto de retales, después de 2 temporadas extremadamente decepcionantes con Kevin Durant como gran referencia. Salió mal lo de Bradley Beal, salió mal prácticamente todo lo que han hecho en estas últimas temporadas, pero sí que es cierto que han reunido una gran cantidad de jugadores veteranos que bajo la dirección de Jordan Ott, que es uno de los grandes candidatos incluso a ganar el premio al entrenador del año, creo que están rindiendo muy por encima de sus posibilidades. Tiene sentido que sigan siendo competitivos porque no tienen el control de su primera ronda de draft ahora ni en adelante por los diferentes traspasos que han acometido. Por tanto, en cierta medida tendría sentido que siguiesen compitiendo, pero también que empezasen a pensar en reconstruir un poco a largo plazo. Y para ello tienen que empezar a realizar operaciones y despejarse salarios. Esta es una operación típica de un equipo como los Lakers, la que os voy a plantear aquí, que es entregar una primera ronda, en cierta medida, protegida para conseguir un jugador de rotación que te eleve el suelo competitivo. Ese es Royce O'Neal, como lo pudo ser el año pasado Dorian Finney-Smith. A los Lakers pondría rumbo el mencionado Royce O'Neal y Nigel Hayes-Davis para cuadrar salarios, un Nigel Hayes-Davis que es muy probable que acabe cortado al término, durante esta temporada para poner rumbo a Europa. A los Phoenix Suns iría Maxi Kleber, Dalton Knecht y una primera ronda protegida del 1 al 10 o del 1 al 14 en función de lo que deseasen los Lakers y de lo que pudiesen negociar ahí con Phoenix Suns. Y la protección de esa ronda, he de decir que está un poco condicionada por lo que pueda ocurrir en el draft de 2027, ya que ese pick iría a manos de los Utah Jazz en caso de que caiga entre el 5 y el 30, por tanto tendríamos que hablar ahí ya de una situación de pick swap, así que son tecnicismos, pero que es importante para poner en contexto todo lo que puede suceder. Pero bueno, para que os hagáis una idea, básicamente sería traspasar a Dalton Knecht y Maxi Kleber por Royce O'Neal y Nigel Hayes-Davis y el condicionante de esa primera ronda de draft de 2028 que está un poco, entre comillas, por lo que pueda suceder en el draft de 2027. Escenario número 3. Este me gusta un poco más. Es más arriesgado a futuro por parte de los Lakers porque involucra la ronda de 2032, que es el mayor activo que tiene ahora mismo el equipo californiano en sus manos, y todo ello sería para hacerse con Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, que después de salir de los Golden State Warriors ha encajado muy bien en Miami, fundamentalmente porque el sistema le beneficia mucho. Lo que han construido los Heat esta temporada tiene mucho sentido teniendo en cuenta el contexto de plantilla con el que cuentan, mucho alero, mucho jugador que puede brillar en transición y puede brillar en llegada, pero que a media cancha tiene bastantes más problemas. Además, por tramos han tenido buenos momentos a nivel defensivo, aunque por las diferentes limitaciones que tienen por plantilla, pues son un equipo bastante inconsistente, pero yo os recomiendo mucho ver a los Miami Heat. La operación se resumiría de la siguiente manera, que es a los Lakers pondría rumbo Andrew Wiggins, a Miami Heat iría Rui Hachimura, que es expiring, Dalton Knecht, Maxi Kleber y la primera ronda de 2032 protegida del 1 al 10. Es una ronda de dentro de mucho tiempo, para cuando Luka tenga, creo que son 32 años, lo digo un poco de memoria, y que ofrecería al conjunto angelino un jugador que eleve sobre todo el nivel defensivo, porque ahora mismo los Lakers son terribles desde el punto de vista defensivo, son un equipo muy inconsistente y es alguien que a lo largo de sus diferentes años de carrera ha conseguido encontrar el espacio y el rol adecuado para el tipo de jugador que es. No tiene que tener la bola en las manos, no tiene que ser una segunda opción, no tiene que ser una tercera opción, sino un jugador muy caro de rol, pero que cuando está en el punto adecuado se le da el contexto ideal. Andrew Wiggins puede rendir muy bien. Lo vimos evidentemente en el anillo de 2022 de los Golden State Warriors, pero también en diferentes tramos posteriores al campeonato del equipo de la Bahía. A mí Wiggins me ha acabado reencontrando con él y creo que es una figura bastante interesante a valorar, aunque de nuevo habría que plantearse si es tan valioso como para poder entregar una primera ronda de 2032. Andrew Wiggins, si no me equivoco, es de 1995, por tanto este año cumplirá 31 años. Esa ronda es de cuando ya tenga unos cuantos años más y el proyecto esté bastante acabado. Está bastante acabado no en el sentido deportivo, sino que ya está en otra fase del proyecto, por tanto es un riesgo alto. Los Lakers en este deadline van a jugar mucho con el riesgo. Tienen la opción de entregar su futuro, condicionarlo en términos de rondas para mejorar el presente o el futuro inmediato alrededor de Luka Doncic, pero también tienen que tener en cuenta que pueden conseguir, son el único equipo que verdaderamente puede conseguir cosas a través del mercado de agentes libres, porque los Lakers y Los Ángeles en particular es un mercado donde las estrellas de la NBA quieren estar por todas las posibilidades que ofrece, al igual que Nueva York. Los Knicks, no tanto los Brooklyn Nets. Pero bueno, opción número 4, aquí ya entramos. Estos dos últimos traspasos son bastante pedrada, fumada, como lo queréis llamar,
porque son difíciles, involucran muchas rondas de draft, involucran probablemente a bastantes equipos, sobre todo la última opción involucra a bastantes equipos, pero son posibles desde el punto de vista económico. No me parecería extraño que ninguna de las dos partes, o las 4 que en el último intercambio, apretasen el botón, pero sí que es cierto que yo creo que en este caso que voy a hablar de Michael Porter Jr., hay equipos que pueden presentar mejores ofertas por el jugador de los Brooklyn Nets. Y es que a los Lakers llegarían Michael Porter Jr. y Jalen Wilson para cuadrar salarios, y a Brooklyn Nets pondrían rumbo Rui Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber, que al pobre Kleber lo estamos traspasando en cada una de las operaciones. La primera de 2028 protegida, o sea, les darían la ronda del 1 al 4. Y luego habría que ver ahí cómo luego eso se convierte en caso de que caiga para los Utah Jazz, pero bueno, eso es otro tema. Pero les estarían entregando ya definitivamente su futuro en caso de que salga completamente mal la temporada de 2028 y los Lakers perderían definitivamente el control de esa ronda de 2028. La primera protegida del 5 al 10 de 2031 y también tenemos la posibilidad de un swap en 2032, que pudiera incrementar el valor de ese traspaso. La realidad que estamos viendo es que Michael Porter Jr. está jugando muy bien. Está jugando muy bien el baloncesto durante esta temporada. Jordi Fernández lo está haciendo muy bien. He hablado mucho de Michael Porter Jr. en los diferentes vídeos que hemos tenido aquí en el canal. Pero es un jugador que se está destapando como alguien que verdaderamente puede ser un borderline all-star. Alguien que está constantemente en esa terna por ocupar una de las posiciones de relevancia entre los mejores jugadores de la competición, que está rindiendo muy bien desde más allá del arco, pero también teniendo un rol protagonista en el ataque. Cabría pensar lo bien que encajaría Michael Porter Jr. en un contexto como este, en un traspaso como este, junto con LeBron, junto con Austin Reeves, que pudiera incluso salir desde el banquillo, junto con DeAndre Ayton, que bueno, pues depende un poco del día, se levanta con ganas de dominar la cancha y ser un jugador constante, y otras donde es un auténtico desastre, pero sí que es cierto que Michael Porter Jr. te arreglaría bastante ese rol intermedio entre el 3 y el 4, que a veces es muy difícil, que te permitiría elevar el nivel defensivo porque es un híbrido que puede intercambiar diferentes posiciones, es alguien con unos brazos muy largos, con una aptitud defensiva que ha ido mejorando conforme han ido avanzando las temporadas en la NBA y que es uno de los grandes nombres a seguir en el mercado. El problema para los Lakers derivado de esta operación es que tendrían que firmar a otro jugador y tendrían que esperar sobre todo hasta el último momento de la temporada para poder hacerlo, porque se quedarían con 14 jugadores y tienes que terminar con 15 la temporada, así que tendrían que bien esperar el último tramo para firmar a un agente libre o bien convertir un contrato dual en un contrato estándar, sobre todo teniendo en cuenta el umbral del primer apron, que es un aspecto importante a tener en cuenta. La cuestión con esto son las rondas de draft. De nuevo, 2031 y 2032 son años clave para el proyecto de Los Ángeles Lakers porque condicionaría mucho tu capacidad de maniobrabilidad en caso de que salga otra estrella al mercado y quieras intercambiar esa ronda en un momento dado y construir un mejor equipo alrededor de Luka. Pero en mi opinión, creo que hacerte con Michael Porter Jr. solucionaría muchos de tus problemas a corto y largo plazo que puedan tener los Lakers, además de añadir un jugador que creo que se beneficiaría muchísimo de jugar junto con Luka Doncic, junto con LeBron James e incluso con Austin Reeves en caso de que renueve a largo plazo este próximo verano. Bien, llegamos a la quinta y última opción de traspaso, que es, cuanto más lo veo, menos me gusta, pero al mismo tiempo más posible veo que sea, porque es tal el calibre de los jugadores que estamos hablando y en los últimos años hemos visto traspasos mucho peores, y no estoy hablando del Luka, pero mucho peores, mucho más impredecibles o impensables, que se han llevado a la práctica. Voy a contarlo rápidamente, sintetizarlo, lo pondré también en la pantalla, pero se resume que es una operación a 4 bandas entre Atlanta, Dallas Mavericks, Los Ángeles Lakers y Memphis Grizzlies. Desde la perspectiva del conjunto angelino se hacen con Jaren Jackson Jr. y KCP, y Nikola Jurisic, que es un contrato para rellenar salarios. Pero bueno, la operación se resume de la siguiente manera. Atlanta Hawks ponen rumbo Anthony Davis y D'Angelo Russell. A pelo. A Dallas Mavericks ponen rumbo Zachary Risache, Luke Kennard, Jared Vanderbilt, Santi Aldama a nivel de jugadores. La primera ronda de 2026 de San Antonio Spurs, que la envía Atlanta Hawks. La primera ronda de 2027 de Milwaukee Bucks, que la envía Atlanta Hawks. Y la segunda ronda de 2029 de Cleveland Cavaliers, que también la envía los Atlanta Hawks. A Los Ángeles Lakers, como os digo, llegarían Jaren Jackson Jr., Kentavious Caldwell-Pope y Nikola Jurisic, que cobra creo que es $1,2 millones y tiene un contrato largo muy traspasable. A Memphis Grizzlies, Kristaps Porzingis, Rui Hachimura, Austin Reeves,
Gabe Vincent, Dalton Knecht, la primera de 2031 de los Lakers y un swap de 2032 también de Los Ángeles Lakers, lo que hablábamos, no se pueden traspasar en rondas en años consecutivos, pero sí se pueden hacer intercambios la mejor por la peor. Y esto, pues bueno, en definitiva y por sintetizarlo mucho, Memphis gana expirings de cara a el futuro, para el mercado, o bien para renovarlos a la baja, porque Rui Hachimura me parece un jugador bastante aprovechable, que puede renovar a largo plazo, que Kristaps Porzingis no va a tener mucho mercado después de los 2 últimos años que lleva, no va a volver a firmar un contrato de 30 millones de dólares, pero es un jugador que ha tenido muchos problemas, que sigue siendo muy aprovechable y que te permitiría probarle los próximos meses y decidir si quieres seguir edificando alrededor de Ja Morant. Al igual que tener a Austin Reeves, que aquí sí que es cierto que podría firmar un contrato por el máximo porque los Grizzlies sí que estarían dispuestos, o creo yo que estarían dispuestos a ofrecerle un contrato por el máximo que él es elegible, porque al ser un mercado pequeño, conseguir un jugador del calibre de Austin Reeves te encajaría bastante. Luego añades a un tirador como Dalton Knecht, que está siendo muy inconsistente, y Gabe Vincent, que lo puedes probar y si no te gusta lo dejas salir en el mercado. Luego 2 selecciones de primera ronda de altísimo valor para quedártelas o bien para traspasarlas, como son la de los Lakers de 2031 y la opción de swap de 2032. Esto desde el punto de vista de los Memphis Grizzlies. Luego iré con el resto de la operación, pero para los Lakers, Jaren Jackson Jr. sería increíble. Y el contrato de Kentavious Caldwell-Pope, KCP, es malísimo, porque está rindiendo muy por debajo de lo que hemos visto en estas últimas temporadas. Era un jugador que estaba alrededor del 40% y en estos 2 últimos años entre Orlando y Memphis ha bajado drásticamente su rendimiento desde la larga distancia. Defensivamente sigue siendo un jugador interesante, pero ya está en el ocaso de su trayectoria. El contrato que le dieron los Magic es terrorífico, pero te permite, uno, tener un salario que puedes traspasar a futuro, y segundo, es alguien que ya conoce la casa, que ya ha ganado un anillo con vosotros, bueno, en el caso de Los Ángeles Lakers, y que es un veterano que se va a beneficiar bastante de jugar con Luka Doncic y nunca está de más, además de poder compartir cancha con LeBron James en caso de que siga. Vamos a la otra parte de la operación, que es la de Atlanta Hawks y Dallas Mavericks. Atlanta Hawks conseguiría un jugador sobre el que edificar, voy a decir su iglesia, sobre el que edificar su proyecto de futuro, como es Anthony Davis, después de haberse deshecho de Trae Young prácticamente a cambio de expirings, y luego D'Angelo Russell, que te sirve para cuadrar salarios y es un jugador con el que se lleva muy bien Anthony Davis y no ha terminado de encajar en los Dallas Mavericks más allá de su rendimiento porque no casa con Jason Kidd. Lo importante aquí es que Dallas conseguiría jugadores, lo primero, jóvenes, lo segundo, que encajan junto a Cooper Flagg, y lo más importante, 2 primeras rondas por un jugador como Anthony Davis, que ahora mismo ni quiere estar, ni tiene mucho mercado y que creo que te dan una muy buena oportunidad. La primera ronda de 2026 de los San Antonio Spurs va a ser baja, va a estar de final de primera ronda, pero es interesante, te permite tener un poquito de flexibilidad, incluso hacer un trade-up de cara a la noche del draft. Luego de 2027 de Milwaukee Bucks, que tiene un valor desconocido porque no sabemos qué es lo que va a pasar con Giannis Antetokounmpo, y una segunda de 2029 que, dada la situación a nivel de draft que tienen los Dallas Mavericks, pues la verdad es que te viene muy bien para poder realizar futuras operaciones. Consigues a Risache, que es un número 1 del draft de bajo nivel, que se le está buscando salida porque fue muy contextual, creo que ha jugado bien pero no al nivel esperado para un jugador elegido en esos puestos. Luke Kennard y Jared Vanderbilt te vienen a hacer el apaño y te vienen a ser jugadores de fondo de rotación, y Santi Aldama es alguien que creo que se podría beneficiar mucho de jugar con Cooper Flagg, con Brandon Williams, con Ryan Nembhard y con los diferentes jugadores que puedan elegir en los próximos años. Es una situación difícil desde el punto de vista de Memphis, pero creo que vale la pena por lo que pueden conseguir a nivel de futuro con esas rondas. Podrían incluso rascar alguna que otra más en esta operación, pero de nuevo, estos son como pequeños detalles. Lo importante son los jugadores involucrados. De nuevo, son temas sensibles, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su visión. Es difícil encontrar intercambios desde la perspectiva de los Lakers. He tratado de hacerlo en estas diferentes operaciones, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, lo menos viable. Todas estas tienen sentido desde el punto de vista salarial, es decir, cuadran los números, sale la esto en verde, que es lo que muchas veces importa para que cualquier operación tenga sentido. Y luego lo deportivo depende de muchísimos factores. Memphis ya se ha hablado de que son conscientes que no van a conseguir retorno por Ja Morant, por ejemplo, como lo que lograron por Desmond Bane, que fue irrisorio lo que lograron por el jugador actualmente los Orlando Magic, y eso también condiciona mucho su mercado y su maniobrabilidad de cara a realizar operaciones. Creo que están en una situación en donde no les interesa competir, donde tienen que darle una vuelta al proyecto, y creo que Ja Morant y Jaren Jackson Jr. no han terminado de alcanzar el nivel que muchos esperábamos.
Y creo que el nivel de Jaren Jackson Jr., del cual yo no soy muy fan, no me gusta mucho Jaren Jackson Jr., porque no creo que sea un 4, pero tampoco un 5, ni defensivamente, a pesar de que haya ganado el premio al mejor defensor del año, no me parece un jugador defensivamente tan diferencial como pueda parecer en los números. Le falta mucha intensidad, le falta mucho rebote, le falta mucha capacidad de marcar la diferencia a nivel físico, pero creo que sigue siendo un jugador que se beneficiaría mucho tanto de LeBron como de Luka como del entorno de Los Ángeles Lakers. Habría que ver cómo encajan todo el mundo que he mencionado aquí: Michael Porter Jr., Andrew Wiggins, Royce O'Neal, Keon Ellis y Devin Carter. Pero bueno, este es el escenario, este es el contexto y esta es mi visión de lo que pueden o deberían hacerlo el conjunto angelino de cara a ese trade deadline del próximo 5 de febrero, que estaré tanto el día 4 como el día 5 contándoos en directo aquí en YouTube y en Twitch de manera simultánea todo lo que suceda en las últimas horas del mercado. Creo que haré un especial de 2 horas, tanto el miércoles como el jueves por la tarde, a eso de las 7, las 8 de la tarde, hora española peninsular, y estaremos aquí contándoslo en Gigantes del Básquet, además de todo lo que hacemos en el reverso y lo que hacemos también en nuestro programa NBA House. Así que lo que os decía, si os gusta esta camiseta, si nos queréis apoyar, tenéis una edición limitada de 100 unidades, que está bastante chula, la verdad es que la calidad es brutal y queda bastante chula, no vamos a mentir, queda muy guay. Son 100 unidades solamente, lo podéis comprar en el comentario fijado y en el link que estará en la descripción de este vídeo. Y si os ha gustado lo que hacemos aquí en Gigantes, dejadnos un like, suscribíos si no nos conocíais. Mi nombre es Sergio Rabinal y dejadme también un comentario con vuestra opinión respecto de lo que pensáis de estos traspasos. Hemos hablado de Keon Ellis, hemos hablado de Royce O'Neal, de Andrew Wiggins, de Michael Porter Jr. y de Jaren Jackson Jr. en una operación a muchas bandas que involucra muchas selecciones, muchos intereses que convergen. Pero bueno, hasta aquí este vídeo y hasta aquí el contexto y el análisis de lo que es la situación de Los Ángeles Lakers. Nos vemos en el próximo contenido aquí en Gigantes del Básquet. Un saludo y hasta la próxima. Chao.